Gracias por la sintonía, gracias por estar con nosotros y por enviarnos esas preguntas y comentarios para María Corina Machado. La hora se va volando. Me quedan muchos temas en el tintero, así que vamos a ir saltando como un conejo de uno para el otro. Y el primer tema es, me llama la atención, en el discurso de memoria y cuenta de Chávez del 15 de enero que duró 8 horas y media, ¿verdad? 8 horas y media. La cámara siempre te enfocó y tú siempre estabas ahí, en tu lugar. ¿No fuiste al baño? ¿No hubo ningún momento para pararte? ¿Escuchaste de punta a rabo ese discurso? Así es. ¿Y cómo? Bueno, yo considero... Hay que tener vejiga para eso, ¿no? Bueno, y hay que tener conciencia de la responsabilidad que hemos asumido con el país. El país espera que sus diputados sí, no, discúlpame, el país con espera, un gran esfuerzo. Yo te estoy hablando de que fisiológicamente se ha comprobado que las mujeres van mucho más a menudo al baño que los hombres. ¿Cómo puede ser? ¿No tomaste agua antes de ir, no? ¿Estabas deshidratada o qué? Bueno, no generalicemos como tú dices. Es cierto, te estoy preguntando. Dime tú, ¿qué pasó? Porque es que yo me estoy poniendo en tu lugar y digo 8 horas y media, bueno, realmente sin pararse. Y otros diputados en la Cámara mostraban otros diputados que se paraban. La situación del país, la situación de Venezuela es muy seria. Y el presidente de la República tiene que rendirle cuentas al país. Y como tú comprenderás, en ese momento yo estaba consciente de que una muy buena parte del país esperaba un comportamiento mío, y eso fue lo que hice lo mejor que pude. ¿Tú esperas realmente que haya un nuevo gobierno después de las elecciones de 2012 en Venezuela? Va a haber un nuevo gobierno en 600 días. ¿Cómo puedes atreverte a afirmar una cosa? Porque tenemos 3 cosas. Ajá. En primer lugar, tenemos una visión clara. Los valores y las ideas de la Venezuela que compartimos la mayoría. En segundo lugar, porque existe el liderazgo dispuesto a dar la vida por llevar adelante este proceso de transformación que incluya a todos los venezolanos. ¿Pero dónde está ese liderazgo de oposición? Porque nuestra visión es que es un liderazgo bastante desunido y dividido. O sea, que no es un liderazgo que pueda realmente juntar ideas y decir, nuestro candidato fuerte es este y le apostamos. Mira, América Latina debe poner atención a las cosas que pasan en Venezuela. En las elecciones del 26 de septiembre de 2010, el año pasado, se logró la unidad de todas las organizaciones que disienten del modelo del presidente Chávez. Organizaciones muy distintas en tamaño, en tiempo de existencia, pero aún ideológicamente incluso. Y se logró la unidad, y con la unidad se obtuvo la mayoría. Y ese tercer punto, tenemos el proyecto, tenemos el liderazgo y tenemos la mayoría de los venezolanos que apoya este proceso de cambio profundo. Una mayoría que se manifestó el 26 de septiembre, porque logramos la mayoría en el voto popular, que no tenemos una mayoría en el número de diputados, con más del 52% de los votos, el 40% de los diputados, porque ilegalmente e inconstitucionalmente violaron las reglas de juego, como lo hacen siempre, pero porque se saben minoría. Ahora, imagínate tú, ¿de qué tamaño es esa mayoría que quiere un cambio real en Venezuela? Si a pesar de el desequilibrio, el abuso del poder, la campaña, el uso de recursos, se obtuvo esa mayoría en el voto. Y esa mayoría sigue creciendo todos los días. Vamos a hacer una pausa, nos tenemos que actualizar, María Corina, y regresamos en 90 segundos con más de esta entrevista. A ustedes, gracias por la confianza y también por la paciencia de que a veces el tiempo no nos da para mencionar muchos de los tweets, sobre todo algunos que son súper interesantes y que les invito a que lean en línea a través de Cala CNN. Ya regresamos. Regresamos actualizados y antes de continuar con las preguntas políticas, sé que has tenido una serie de eventos por estos días en Estados Unidos. En Estados Unidos estuviste en Yale University, también aquí en Miami durante el día de hoy estuviste en al menos 2 eventos. ¿Qué estabas haciendo acá? Bueno, tuve el honor de ser invitada a grabar una conferencia de TED. Ayer en Yale, yo soy de la promoción de los Yale World Fellows del año 2009, entonces reunieron un grupo de World Fellows y hicieron una primera sesión de TEDx. Y hoy estuve reunido con un grupo importantísimo de latinoamericanos, no solamente venezolanos, que a través de la Universidad de Miami se hizo esta convocatoria y para mí es profundamente esperanzador ver cómo
nuestros hermanos de América Latina entienden que lo que está pasando en Venezuela no solamente involucra a los venezolanos, es una receta que se está repitiendo en otros países paso a paso, en Bolivia, en Ecuador, en Nicaragua. Vemos además manifestaciones de complicidad internacional que son terribles y que no solamente contribuyen a legitimar estos regímenes que quieren esa fachada democrática cuando no lo son, pero que también desmoralizan a quienes luchamos por la democracia y por la libertad. Los venezolanos vamos a resolver nuestros problemas nosotros, pero sí esperamos que la comunidad internacional no nos los haga más difícil. Ahora, no me hagas más difícil esta pregunta, tú a mí. ¿Por qué darle tantas vueltas a un asunto y no responder sí o no? ¿Es María Corina Machado una candidata a la presidencia? ¿Será? ¿Es algo que está en mente, que tus asesores ya están programando? Hay primarias antes de las elecciones presidenciales. Al menos dinos, ¿vas a esas primarias? ¿Estás pensando en postularte? Van a haber primarias y eso es un logro extraordinario, de la cual va a surgir un candidato unitario que va a ser la persona que va a ejercer la presidencia de la República. Yo he decidido dedicar mi vida a servir a mi país y contribuir a transformarlo. Voy a estar donde sea más útil para lograr eso y en este momento es prematuro abordar ese tema. ¿Cuándo es el momento entonces para abordarlo? Cuando estén claras las normas, cuando estén claro el cronograma y cuando esté claro quiénes son las personas que quieran optar a tal cargo y tal responsabilidad. ¿Por qué las primarias, creo que para febrero, ¿no? Del 2011 están programadas? ¿Por qué no antes? Del año que viene. Del 2012. ¿Por qué no antes? ¿Por qué no este año? Bueno, ese es el acuerdo al cual están llegando 18 partidos políticos. Debemos entender que es un proceso complejo, tiene implicaciones de orden logístico, de orden técnico y de orden económico. Yo he sido partidaria que sea lo antes posible, pero si son, como está planteado, a principios de febrero, creo que es una fecha razonable también y estoy convencida que va a ser un evento único, inédito, al cual no solamente todos los venezolanos vamos a contribuir y participar, pero sé que América Latina en pleno estará muy pendiente. Ahora, yo quiero que, no de diputada, sino como persona, y vamos a regresar y me contestas esta pregunta, tú me digas, ¿cómo tú ves al presidente Chávez, a Hugo Chávez, la persona? Yo he conversado con algunas personas, y esto le puede sorprender a mucha gente, pero lo tengo que decir, he conversado con muchas personas que me dicen, Hugo Chávez es una gran persona, con buenos sentimientos, idealista, tenía un gran proyecto para este país que se engendró en medio de corrupción y a lo mejor de malos consejos desde el exterior. Desde tu punto de vista, ¿cómo es la persona, más allá del personaje político? ¿Quién es Hugo Chávez? Cuando regresemos de comerciales, enseguida volvemos. Y regresamos, por supuesto, con este último segmento de la entrevista. Mira, quiero leer un comentario a raíz del discurso de 8 horas y media que tú estuviste ahí firme, y yo un poco decía lo de la vejiga, no tan en broma, sino un poquito en serio. Dice Gregoria Silva, disculpa Ismael, además de vejiga, tiene ovarios y debe y sabe asumir responsabilidades en la Asamblea Nacional de nuestro país. Yo creo que fue lo que quisiste decir. No dijiste lo de los ovarios, pero lo sentí. Vamos entonces con la respuesta a esta pregunta de quién es Hugo Chávez desde el punto de vista personal, de ser humano, la persona detrás del líder. ¿Quién es? Yo no conozco a Hugo Chávez y por tanto no puedo juzgarlo como persona, pero sí puedo juzgarlo como ciudadana. Y ha sido un presidente profundamente irresponsable, que ha hecho que Venezuela pierda la oportunidad más maravillosa de su historia, de progresar, de acabar con la pobreza y fortalecer las instituciones, pero que también ha hecho que Venezuela despierte. Y por eso yo creo que los venezolanos vemos hacia el futuro con una gran conciencia de la responsabilidad que tenemos nuestras generaciones, pero con un gran optimismo en el futuro del país. ¿Será María Corina candidata presidencial? Yo estoy al servicio de mi país y créeme que como miles de venezolanos haremos realidad la transformación de Venezuela desde el servicio público, en donde seamos más útiles a Venezuela. ¿Por qué hay aproximadamente 8 cuentas de Twitter con tu nombre en la red? ¿Cuál es la auténtica? Me han hackeado varias cuentas. Mi cuenta es @mariacorina2011 y la verdad es que estoy contentísima por la respuesta, la información, las ideas, las invitaciones que allí recibo de venezolanos en todos los rincones del país y de muchas personas
demócratas alrededor del mundo que apoyan nuestra causa. Nos queda tiempo nada más para la última palabra, que es la última reflexión, tradición de este programa. Por favor, a nuestra audiencia, María Corina. En 600 días, en Venezuela tendrá lugar la elección más importante de nuestra historia como república independiente. Los venezolanos saldremos a ejercer nuestro derecho al voto y lo defenderemos, sobre todo los más jóvenes, incluso con nuestra vida si es necesario. A ese día le teme Hugo Chávez porque sabe que está derrotado. Se juega el futuro de Venezuela, de las futuras generaciones, pero también la paz y la unidad en América Latina. Gracias, muchísimas gracias María Corina. Nunca olvidaré este apretón de manos. Es el más fuerte que me ha dado una mujer en mi vida. Eso espero. Muchas gracias por estar en el programa. Y antes de despedirnos, recordándoles que este jueves a las 9 de la noche tendremos el especial Cuba en la Encrucijada y tenemos a los hermanos Fernando y Rafael Rojas. Rafael es un importante intelectual cubano que vive en el exilio en México y Fernando es miembro del gobierno cubano como viceministro de Cultura. Son dos posiciones antagónicas en un tema común, la situación cubana vista desde dos ángulos diferentes en una misma familia. Así que no se pierdan este especial el jueves, mañana, a las 9 de la noche por CNN en español. Les recuerdo que el secreto del buen hablar es saber escuchar. Hasta la próxima.